nuestra reflexión de hoy en la palabra de Dios, vamos a estar pensando, reflexionando justamente en la historia bíblica protagonizada por 10 personas muy conocidas de la Biblia. A ver, pónganse a pensar dónde se menciona en la Biblia 10 personas y si alguno se anima a proponer de qué podemos estar hablando. Son muy conocidas, son muy mencionadas en la Biblia. ¿Qué? No sé qué espías. Yo me acordé de los 10 leprosos, pero no son los 10 leprosos. Miren, les voy a dar los nombres, a ver si dándole los nombres se van ubicando un poquito. Son Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Los conocen, ¿no? Son conocidos, son mencionados, muchas veces hemos leído de ellos. Sí, nadie dice nada, nadie se anima. Si les agrego que junto con ellos fueron protagonistas de esta historia Caleb y Josué, capaz que les empiece a sonar. Alguno por ahí tiró, pero no se la jugaron mucho. Lo pusieron ahí en letra chiquita. Bien, hermano, estamos hablando de los 12 espías, no de los 10 espías, los 12 espías, pero bueno, tenemos estos 10 que mencioné primero y estos 2 que mencioné después, que son los más conocidos, ¿no? Números capítulo 13. Números capítulo 13. Muy bien por los que pensaron en los 10 espías, pero bueno, yo tenía que seguir un poquito con la intriga para los que no se habían dado cuenta. Bueno, así que estos 12 muchachos son Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jehuel, Caleb y Josué. Están mencionados en Números capítulo 13, entre los versículos 4 y 15. Ahí están mencionados tribu por tribu, de quién son hijos, todo eso, pero bueno, no vamos a ir tan al detalle. Lo que sí vamos a decir que estos 12 personas, jóvenes probablemente, pero no tan jóvenes, porque seguramente por lo que dice el relato tenían más de 20 años, cada uno de ellos, eran príncipes escogidos del pueblo de Israel. Cada uno de ellos, representantes de una tribu. Entonces, al decir príncipes, no se refiere a príncipe en el sentido real de la realeza, que nosotros por ahí entendemos la palabra príncipe, porque no tenían ese modo de organización política del pueblo en ese momento, pero sí quiere decir que eran autoridades, pertenecían a las familias que eran jefes de cada una de las tribus. Estos eran los espías que Moisés envió desde el desierto de Parán, donde ellos estaban acampados, donde habían llegado y estaban acampados, a reconocer la tierra que Dios les había mandado, ¿no? Entonces vamos a leer algunos versículos, allí en Números 13, arranco del 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los versículos que siguen los menciona a todos uno por uno. Salto al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Jehová envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Esto lo habíamos mencionado hace poquito. ¿Qué iban a hacer? Bueno, versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Bueno, ahí le empezó a dar las instrucciones. Ellos estaban en el desierto de Parán, el territorio que tenían extendido hacia adelante era el desierto del Negev, después de eso había una montaña, y después de la montaña había un valle.
Y después estaba el río Jordán, y bueno, todas cosas para que nosotros nos vayamos por ahí tomando cierta relación con los lugares que aquí va mencionando. Bueno, en definitiva, Dios le dijo a Moisés, mandalos. Moisés los convocó a estos 12 y los mandó a cumplir esta misión de reconocer la tierra de Canaán, la cual estaba allí delante de ellos para que empezaran a conquistarla. Bueno, la verdad que a esta altura podemos hablar bien de estos 12 príncipes, de estos espías que Moisés había designado para cumplir esta orden de Dios, ¿no? Como pueblos, como príncipes de su pueblo que eran, estaban muy involucrados y comprometidos en alcanzar la conquista de la tierra prometida. Por eso se dispusieron prontamente a cumplir con la misión. No nos dice que ninguno haya dicho que no, que alguno haya puesto un pero. No, fueron convocados y allí fueron. ¿En qué consistía la misión? Bueno, retomo el 17 y leo hasta el 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y subid al monte y observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil, si es poco o es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son simplemente campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Traigan algo para que podamos verlo de paso y degustarlo. Esa era la misión que Moisés, de parte de Dios, tuvo para darles a cada uno de ellos. Y lo hicieron bien, con responsabilidad y con conciencia de la tarea que se les había asignado. Eso lo vemos en los versículos que siguen. Fíjense el 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Regob, entrando en Gamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Hebrón ya estaba arriba, en el monte, y allí estaban. ¿Quiénes estaban ahí en Hebrón? Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Bueno, esos son datos que da, por ahora no nos interesan demasiado. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, era tan grande que tuvieron que agarrarlo entre 2, colgarlo de un palo y llevarlo. Y además llevaron granadas e higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, porque Escol en su idioma significaba justamente racimo, entonces era el valle del racimo. Normalmente cuando vemos que dice le pusieron tal nombre, le pusieron tal otro, es porque tiene un significado mucho que ver con lo que había pasado o con lo que allí había. Eso suele ocurrir en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en cuanto a los nombres. Bien, hicieron todo lo que tenían que hacer. Fueron, caminaron, transitaron, recorrieron, espiaron, vieron todo lo que tenían que mirar, juntaron algo de los frutos de la tierra y, dice el versículo 25, que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que estuvieron 40 días estos muchachos, estos hombres, haciendo esta tarea de espionaje, digamos, de reconocimiento de la tierra a la cual tenían que ir para volver a brindar el informe que tenían que dar. Y bueno, brindaron un informe muy pormenorizado. Ustedes fíjense, vamos a leer ahora del 26 unos versículos más. Y anduvieron después de los 40 días y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces empezaron a dar su informe. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esto que trajimos es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran, como dijimos, Aimán, Sesai y Talmai. ¿Por qué menciona a los hijos de Anac? Porque dice que eran altos, que era una raza, bueno, no es raza la palabra, pero bueno, eran gente que eran muy grandotes. Y también vimos allá a los hijos de Anac. Amalek, dice el versículo 29, Amalek son los amalecitas, habitan el desierto del Negev.
y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar. Estos eran todos pueblos distintos, ¿no? Fíjense que también hicieron el trabajo que detectaron cada uno, dónde vivía cada uno. Entonces, el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, dieron un informe muy detallado de lo que habían visto. Este informe constaba de dos partes. Una parte acerca de la tierra y otra parte acerca de sus habitantes. Si quisiéramos resumir en una frase cortita el informe que ellos dieron, diríamos: la tierra era muy buena y hermosa, y sus habitantes eran peligrosos y temibles. Ese es un poco el resumen del informe. El versículo 27, cuando hablaban de la tierra, dice: la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel, miren los frutos que da esta tierra. Pero al hablar de sus habitantes dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y encima están los hijos de Anac, los descendientes, ¿no?, de Anac. Así que bueno, la tierra era muy buena, era muy hermosa, era muy fértil, era una tierra que valía la pena conquistar, y sus habitantes eran peligrosos y temibles. Es decir, para poder estar allí debían vencer a sus habitantes, los cuales eran peligrosos y temibles. Fíjense, y ustedes conocen el relato, simplemente lo que estamos haciendo es rápidamente repasarlo, y quizás con un poquito, alguno que no lo conozca también pueda ubicarse bien. Encontramos a partir de esto que ante una misma situación, que es la descrita, hasta acá simplemente hemos hecho una descripción de lo que pasó, ante esa misma situación encontramos que hay dos posturas. Es decir, los espías se dividen en dos grupos, 2 de un lado y 10 del otro. ¿Qué dicen Caleb y Josué? Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Porque había quedado picando esto de que los habitantes eran fuertes y peligrosos. Y si leemos en el capítulo 14, en el versículo 6, ahí el que habla acerca de los dos y el 6. Bueno, acá para mostrar que Josué estaba con Caleb. Cuando yo dije, el que habló recién fue Caleb, pero Josué estaba acompañando a él en esta postura, ¿no? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra. Bueno, ellos dos estaban por un lado. Y por otro lado estaba la postura de los 10, que ¿qué dijeron? Más los varones que subieron, versículo 31 estoy leyendo, ¿no? Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Le contestaban a Caleb, ¿no? Caleb que había dicho: subamos y tomemos posesión de la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Así que fíjense, misma situación, dos posturas. Uno dijo: bueno, levantémonos, vamos y conquistemos, que más podremos nosotros que ellos. Y los otros 10 que le dijeron: no, pará, porque no vamos a poder. No vamos a poder porque son más fuertes que nosotros. Y esta postura de los 10, yo incluso veo un rotundo cambio de opinión en la medida que ellos fueron presentando el informe, porque fíjense que el versículo 27 que leímos antes es el que decía que la tierra a la cual nos enviaste ciertamente fluye leche y miel y da muy buenos frutos. Y fíjense ahora lo que dice en el versículo 32, estos 10. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La misma tierra que hacía un rato habían dicho que era una tierra fantástica, hermosa, fértil, ahora que hablaban mal de esa tierra, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No sé cómo haría, pero bueno. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces fíjense cómo ya hasta habían cambiado de opinión. Empezaron a enroscarse en los temores de las cosas que ellos habían visto y con las cuales se habían enfrentado, y ya hasta habían cambiado de opinión respecto a lo que habían venido pensando cuando volvían del viaje. Dos posturas ante una misma realidad. Y después de eso, dos propuestas contrapuestas ante el mismo panorama. La postura negativa de los 10 enseguida contagió a la mayoría de todo el pueblo.
¿Y qué empezaron a hacer entonces la mayoría del pueblo? Empezaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Fíjense 14.1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Bueno, pasé de largo el 33, ¿quieren que lo lea? El 33 dice, los 10 decían esto, ¿no? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, no solo que ellos se veían como langostas, sino que se imaginaban que los otros los veían a ellos como langostas. Se lo imaginaban a ellos porque ni habían hablado, los estaban espiando, ¿no? 14.1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, afligido, porque dice, venimos hasta acá, ¿para qué? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a Moisés y a Aarón toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sería preferible que nos vayamos y que muramos por otra circunstancia, pero no por entregarnos como unos salames a estos que nos van a derrotar y nos van a matar y nos van a vencer. Entonces la decisión unánime de ellos, ¿cuál fue? Versículo 4. Decían el uno al otro, designemos un nuevo capitán y volvámonos a Egipto. Esa fue la conclusión a la cual llegaron, la propuesta a la cual arribaron. En cambio, la propuesta de Josué y Caleb fue de avanzar a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, cuando escucharon esto, rompieron sus vestidos en señal de duelo, de dolor, de bronca, ¿no? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, Dios nos está mandando a un lugar realmente bueno, en gran manera. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo de ellos, se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les teman, no les tengan miedo. Totalmente contrapuesto a la posición de los otros, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue que la multitud quiso matar a Josué y a Caleb. Ellos que le desafiaban con el mensaje que Dios le había dado, los querían matar. Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Acallémoslos, estos tan locos con lo que nos quieren hacer. Nos quieren entregar a que vayamos a morir. Pero dice que Dios se manifestó con su gloria en el tabernáculo en contra de los rebeldes. Sigue diciendo el versículo 10, ¿no? Toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y como consecuencia de lo sucedido, y de esta manifestación de Dios que se hizo presente de manera evidente, de manera tal que ninguno podía decir que no era Dios el que estaba allí, como consecuencia de todo lo sucedido previamente, no vamos a leer todo el pasaje, se los cuento y ustedes lo recordarán, todos volvieron al desierto durante 40 años. Habían llegado allí en unos pocos meses y estaban a la puerta de la tierra prometida. Dios lo mandó a volver al desierto durante 40 años. ¿Por qué 40 años? Un año por cada día que duró la misión. Eso dice el 14:33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos y se mueran en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y así conocerán mi castigo, dice el Señor. ¿Por qué 40 años? 40 años hasta que toda aquella generación, los mayores de 20 años de edad que se rebelaron y descreyeron de Dios, terminaran muriendo y no pudieran entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 29 del 14, en este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado de mí. Ninguno de los que dudó y terminó oponiéndose a lo que Dios les había dicho, entró a la tierra prometida, sino que de todos estos, solamente Josué y Caleb con sus familias. Como dice el versículo 30. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, dice Dios, yo alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella. Ninguno de ustedes va a entrar por lo que han hecho, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Bien, hermanos, esto es lo que nos relata la Biblia. Y esto nos deja algunas enseñanzas que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche para que podamos considerarla y aplicar a nuestras vidas. El gran problema que hubo aquí, entiendo, fue que primero los 10 espías y luego todos los que se acoplaron a su mirada no habían entendido correctamente de qué se trataba aquello en que estaban involucrados. No lo entendieron. No habían entendido cuál era la naturaleza de su misión. Ellos creyeron, porque a ellos se les ocurrió, que Dios les había dado autoridad para decidir si la misión era factible de ser realizada o no. Lo hemos leído recién, ¿no es cierto? Ellos pensaron que tenían la libertad de ir, mirar y después decidir si tenían que hacer o no lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y en ningún momento fue el planteo de Dios. Los argumentos que ellos esgrimieron eran, humanamente hablando, lógicos y atendibles. Los enemigos eran muchos más poderosos, estaban establecidos en sus ciudades fortificadas y ellos iban allí por el camino. Y así, como los argumentos de ellos eran humanamente hablando lógicos y atendibles, yo pensaba, y acá me estoy poniendo en nosotros, ¿no? Como parte de, como si estuviéramos allí, viviendo situaciones, no esa situación en particular, pero situaciones análogas que se presentan en nuestra vida individual y en nuestra vida como iglesia. Y así es como el diablo, aún hoy en día, sigue engañando a los hijos de Dios, como lo hizo con ellos ahí. No con pecados demasiado evidentes, porque ellos no plantearon, ellos lo único que plantearon, miren, la tierra está muy buena, es excelente, pero no vamos a poder conquistarla, el enemigo nos va a derrotar, son mucho más poderosos, son mucho más grandes que nosotros. Entonces, esa es la manera que utiliza el diablo, para engañarnos. No con pecados demasiado evidentes, que uno los vea y diga, no, pará, esto no es del Señor, porque nos damos cuenta que hay una grosería en ese sentido. No. No con ideas antibíblicas, no con explicaciones retorcidas de las cosas, sino con argumentos racionales y bien fundamentados que penetran el pensamiento de los creyentes hasta que estos desarrollan una lógica que, como diría el Chavo del Ocho o Chapulín, no sé quién era, hasta que sin querer queriendo los lleva a tomar la determinación de no hacer lo que Dios quería que hicieran. Nos vamos viendo un poco entonces nosotros más metidos dentro de esta historia, no como algo tan lejano ocurrido hace siglos atrás. Hermanos, así actúa el enemigo, como actuó en aquel momento, lo sigue haciendo hoy en día. Nos va engañando, haciéndonos pensar y enrollarnos en nuestras propias ideas, de manera tal que desarrollamos una lógica que hace que terminemos sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. La orden de Dios, ¿cuál había sido? Miren, tenemos que volver al principio del capítulo 13 para ver eso, y yo antes lo leí medio rápido, de pasada, pero ahora vamos a leer, a detenernos en cuál fue la orden de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres
que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo, que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo les doy. Es más, leímos hace un ratito en otro versículo más adelante que Dios dice, yo levanté la mano y juré que se las iba a dar. O sea, les aseguré que se las iba a dar. Yo la doy, les dijo Dios. Ustedes lo que tienen que hacer es ir y reconocerla. Es más, no quiero irme para no hacerla más larga, pero si ustedes después quieren mirarlo, mírenlo. Si quisiéramos ahondar un poco, algunos años más tarde, cuando Moisés en Deuteronomio vuelve a repasar lo que fue la historia del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta ese momento, en Deuteronomio 1, versículos 21 y 22, Moisés da a entender que esto que hicieron de mandar los espías, en realidad surgió como un pedido o idea del pueblo. No fue algo que fue ocurrencia de Dios, sino que como que el pueblo le fue a decir a Moisés, ¿por qué no mandamos a algunos espías para que vean, así nos organizamos bien, sabemos con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, Dios accedió de algún modo, aun cuando esto tenía un tufillo a cierta desconfianza, ¿no? Quizás podríamos decir. Pero bueno, Dios dijo, está bien, vamos a hacerlo. Pero no quiero ahondar en eso, simplemente quiero decir que a veces esas iniciativas nuestras, que parecen lógicas y parecen buenas, terminan complicando y pudriendo la cosa. Conclusión, hermanos. Conclusión, si me permiten, y creo que me van a seguir rápidamente en esto. Hace un par de meses atrás, a comienzo del año, desafié a la Iglesia, en el nombre del Señor, a emprender la conquista de este 2025, el año del centenario de la Iglesia. A conquistar este año, ¿qué nos presenta? Nos presenta nuevos y mayores desafíos. Yo recuerdo que dije en ese momento, nuevos y mayores desafíos, algunos conocidos y otros por conocer, que Dios nos irá presentando a la medida que vayamos avanzando. En base a esto que estuvimos viendo, nos damos cuenta que Dios nos otorga el margen de pensamiento, el margen de planificación para cumplir la tarea que Él nos ha mandado, pero sin que eso implique desoír su llamado y su misión. Dios los mandó a ellos a entrar y conquistar la tierra de Canaán porque ya se las había dado. Le dijo, bueno, ustedes quieren organizar, si quieren planificar, quieren ver de qué se trata, háganlo. Pero en ningún momento les dijo, tomen la decisión si lo van a hacer o no lo van a hacer. Entonces vayamos pensando en nosotros, hermanos. Dios nos otorga el margen de pensamiento, de planificación, pero sin que eso implique desoír su llamado y su misión a avanzar, a conquistar este nuevo año que tenemos por delante, un año muy importante, distinto en la vida de la Iglesia. Y déjenme deciros, y ahora ya pensando en nosotros, que no necesitamos, para poder hacer esto, no necesitamos en nuestra Iglesia de desconfiados, no necesitamos de perezosos, no necesitamos de especialistas en excusas, no necesitamos de desobedientes, no necesitamos de irritadores de Dios, así lo llama Dios en el 14:11, ¿no? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Hermanos, no necesitamos de ninguno de esos. Necesitamos de muchos como Josué y Caleb. Era verdad que se iban a encontrar con cosas aún desconocidas y cosas peligrosas humanamente hablando. Era verdad. Por supuesto que sí. Pero Dios les había dicho, vayan porque yo ya les he dado esta tierra. Entonces, hermanos, repito, no necesitamos a ninguno que se parezca a estos 10 primeros espías que mencionamos. Necesitamos de muchos como Josué y como Caleb. Lo que más le había dado miedo a los 10 espías, ¿se acuerdan? Eran los gigantes, los grandotes hijos de Anac, que estaban en la ciudad de Hebrón. Eso lo leímos en el versículo 13-22. Y me fui a ver un poquito más adelante en Josué, en el libro de Josué, capítulo 14.
¿Saben quién conquistó ese monte donde estaba la ciudad de Hebrón? Josué 14, versículos 13 y 14. Ya habían conquistado, ya habían llegado hasta ahí y había que conquistar el monte con la ciudad de Hebrón donde estaban los gigantes. Josué entonces le bendijo a Caleb y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Le dijo, Caleb, Hebrón es para vos, esto es lo que te toca. Dios le había dicho, ¿no? Por tanto, Hebrón vino a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefone Cineseo, hasta hoy. Y fíjense esta frase, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta por qué les digo que necesitamos de muchos Josué y muchos Caleb? Josué se había puesto al frente, Dios lo había puesto al frente de la tarea de la conquista. Y Caleb estuvo ahí con él y dice que había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y fíjense el capítulo siguiente, el 15, también los versículos 13 y 14, cómo se resolvió esto. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es la ciudad de Hebrón. Y Caleb, fíjese lo que hizo, echó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Se acuerdan? Los grandotes, Sesai, Aimán y Talmai, los hijos de Anac, dice que los echó. ¿Por qué? ¿Porque era más grandote? ¿Es porque sacó más músculo? No, hermano, porque Dios estaba con Caleb. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Hermanos, para terminar, los 10 espías pasaron a la historia y quedaron en ella, lógicamente. De hecho, hoy estamos recordando esta historia y es una historia muy conocida de la palabra de Dios. Es más, cuando yo dije los 10 espías, algunos de ustedes enseguida pensaron en ellos. Pero ¿saben una cosa? Pasaron a la historia, pero nadie recuerda siquiera sus nombres. O cuando yo los empecé a mencionar, ustedes se acordaban de algunos de ellos. Pasaron a la historia, pero nadie recuerda siquiera sus nombres. Quiera el Señor a nosotros darnos un pequeño lugar en los anales de la historia de nuestra Iglesia del Redentor. Para su gloria, no para la nuestra, ¿no? Que nos dé un pequeño lugar, que nuestros nombres estén allí, no para gloriarnos, no para orgullecernos, no para enorgullecernos de nosotros mismos, sino para que realmente podamos decir, hemos sido obedientes al Señor, aceptamos el desafío, vivimos en un entorno que es contrario a lo que queremos y a lo que pensamos, pero Dios nos manda a ser fieles y a conquistar eso que Él ya nos ha dado. Recordamos las palabras de Josué cuando al principio de la reunión, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo en todo lugar a donde vayas. Eso se lo volvió a repetir el Señor a Josué unos años más tarde, cuando fue el momento de recordárselo. Hermanos, los 10 pasaron sin pena ni gloria. Que nosotros pasemos a la pequeña historia de la marcha de la obra del Señor que nos toca ser protagonistas, realmente como lo pasaron Josué y Caleb, no para que nadie nos recuerde, sino para que el Señor nos vea y diga, estos hicieron lo que tenían que hacer, en conquistar la misión y la tarea que el Señor nos ha dado en este año tan especial que de a poco iremos a seguir desafiándonos en lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Esto es también para nosotros como iglesia y es también para nuestra vida personal, ¿no? Cuando el Señor nos desafía, hermanos, tenemos cosas por delante que el Señor nos ha mandado a conquistar, hermanos, vayamos porque el Señor está con nosotros y Él, si lo ha dicho, ya lo ha hecho. Falta simplemente que transcurra el tiempo necesario para eso que Él ya dijo y ya hizo, realmente lo materialice de una manera concreta en nuestras vidas. Que Él nos bendiga. Y seguimos adelante en este año 2025, en este año del centenario de la Iglesia, buscando conquistar lo que el Señor nos ha dado que hagamos para que su obra realmente sea manifiesta entre nosotros. Oramos y nos despedimos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por esta noche compartida. Gracias por tu palabra. Gracias porque estos desafíos que has dejado en estos relatos bíblicos son justamente para desafiarnos a nosotros, para hacernos reflexionar, no hacernos caer en los errores, sino advertirnos y, Señor, animarnos a realmente hacer lo que han hecho aquellos que te han obedecido y son hoy ejemplo para nosotros. Señor, ayúdanos a ser como Josué, ayúdanos a ser como Caleb, Señor.
a ver los contratiempos, pero no verlos como un impedimento, sino como un desafío a que tú, Señor, puedas obrar y ayudarnos a avanzar, Señor, en pro de aquello que nos has mandado para hacer. Señor, que podamos experimentarlo en nuestras vidas, que podamos experimentarlo en nuestras familias, que podamos experimentarlo en nuestra iglesia. Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que todo lo haces, Señor, y esperas que nosotros podamos involucrarnos en tu obrar y en tu hacer para tu gloria. Nos despedimos, Señor, invocando tu bendición para lo que resta de este día, para el descanso de esta noche y preparándonos para un nuevo día mañana y, como siempre decimos, para el fin de semana en lo que hemos de compartir como iglesia. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.